Narrando la historia, su programa favorito acerca de la historia de México, en la estación 77.13 FM, transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones en Atizapán de Zaragoza. Bienvenidos amigos a Narrando la Historia, con su locutor favorito, Diego Pérez. En el programa del día de hoy hablaremos sobre la Alteza Serenísima, es decir, Antonio López de Santana, además de los federalistas y centralistas, quienes fueron importantes para el rumbo de la historia del México que conocemos. Y bueno, radio escuchas, se estarán preguntando, ¿quién fue Santana? ¿Qué implementaron los federalistas y centralistas? ¿Por qué son tan importantes si nunca había escuchado de ellos? Y déjenme decirles que pueden estar tranquilos, porque en el programa de hoy responderemos todas sus preguntas. Bueno, empezaremos con lo más importante. ¿Quién fue Antonio López de Santana? ¿Algún radioescucha sabe? ¿No? Ok. Antonio López de Santana nació el 21 de febrero de 1794, en Jalapa. De ahí se trasladó a Veracruz por motivos del trabajo de su papá. Ingresó desde muy joven al ejército real de la Nueva España. Fue capitán del ejército español cuando Miguel Hidalgo inició la independencia de México, lo cual es un suceso que creo que todos los mexicanos conocemos. Por lo que tocó combatirlo desde el bando regional. Además, Antonio López de Santana también fue quien derrotó a Agustín Iturbide, mediante un plan que él creó llamado Casamata. Pero bueno, conociendo ahora lo esencial de Santa Anna, ahora nos toca conocer acerca de quiénes eran los centralistas y federalistas, que si recuerdan bien lo mencioné al principio del programa. Bueno, cuando Victoriano Huerta empezó su gobierno, surgieron dos tipos de gobierno, centralistas y federalistas. Los federalistas eran los insurgentes, los cuales querían este tipo de gobierno, el cual consistía en que cada estado tuviera su propio gobierno, tal como lo conocemos hoy en día. Mientras que los centralistas eran los conservadores, que querían este tipo de gobierno, el cual buscaba una monarquía en la que el gobernante tomara las decisiones sin consultar a nadie. Pero antes de seguir conociendo este tema, el cual se está poniendo bastante interesante, vamos a un corte publicitario con nuestros patrocinadores. Hoy más que nunca, Chedraui te hace fuerte con los consentidos Chedraui. Los productos para que sigas consintiendo a los tuyos con precios que sí cuestan menos. Los consentidos Chedraui te apoyan. Con Chedraui sí cuesta menos. Vitaloe, una bebida hecha con sábila de verdad. Vitaloe, tiene trocitos de sábila que puedes ver. Vitaloe. Vitaloe. Vitaloe, me gusta el nombre. ¿Sábila de verdad? ¡Wow! Tiene trocitos de sábila. Se le ven. Mi mamá usa la sábila para todo. Si esta tiene sábila, debe de estar buena. Vitaloe. Que el sabor no sé, pero hay que probarla. Me encanta. No me lo esperaba así. Está buenísima. Me sorprendió. Sabe a fruta. Los trocitos se sienten deliciosos. Vitaloe, delicioso, refrescante, con trocitos de sábila, fuente de nutrientes, vitaminas y fibra. Fibra que contribuye a mejorar tu digestión. Buena fuente de vitamina C, ideal para la familia. Y vitamina B12, que contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga. Vitaloe. Está buenísima. Es deliciosa. ¿Y solo cuesta 13 pesos? ¿Solo 13 pesos? ¡Qué chulada! Vitaloe es mi nueva bebida favorita. Prueba Vitaloe por solo 13 pesos. Toma, soy buenísimo. Pero pues ya, nomás te estoy viendo, mejor uno de dos personas. Ok, pon ahí el Mortal Kombat. Bueno, a ver. Sí sabes, ¿no? Sí, soy buenísimo. Órale. Creo. A ver, ¿con quién te vas a ir? Con Geras, el dios del tiempo, el que te va a partir la cara. Yo voy Sub-Zero y no voy a hablar más. Ok. A ver, vas. A ver. Ahí estás, ahí estás. Ahí va. No. ¡Toma! En serio eres muy malo y se supone que eres el bueno, ¿no? Pero ni siquiera le estás dando al R1 para alargar los combos. Igual gané. ¿No? No creo que sea necesario. Vamos a darle. Ok, a ver. Dale.
justo. Simplemente no es justo porque de repente sacas algo que no sé, tienes que oprimir a otras Ya, cosas que ya, no están ya, en ya, el ya. juego. Amigo. Mejor relájate tantito y siente el efecto frío del nuevo AXA Chill. Bájale tantito, relájate, refréscate y vamos a dar la otra partida. Ok, vamos a darle. Pero escoge uno diferente. Está bien. Hey, ¿te gustaron nuestros tips? Puedes encontrar esto y más en el Cool Book de Axe. Hola de nuevo amigos, ya estamos de regreso, después de esos refrescantes anuncios. En el caso de que acaben de llegar al programa les explico. Estamos hablando sobre Santana y los gobiernos centralistas y federalistas. Si quieren escuchar lo que hemos dicho hasta el momento y la grabación de todo el programa, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Narrando la Historia. Regresando al tema, nos quedamos en los centralistas. El líder de los centralistas era Lucas Alamán, mientras que el de los federalistas era Carlos María de Bustamante. Ya establecidos estos dos gobiernos, se llevó a cabo un congreso para elegir el tipo de república que se quería, y ganaron los federalistas. Este tipo de gobierno era nuevo, por lo que algunas personas de toda la sociedad mexicana tenían miedo, como sería normal. Los federalistas crearon una nueva constitución llamada Constitución Federalista de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue una combinación entre la Constitución de Cádiz y la Carta Federal de los Estados Unidos, en la cual se incluyeron cosas como la soberanía nacional, derechos humanos, federalismo, división de poderes y democracia representativa. En esta época, los líderes que controlaban el país no sabían cómo hacerlo. Llegó hasta el punto en el que el presidente era federalista y el vicepresidente era centralista, lo cual obviamente provocó inestabilidad, incongruencia y malas decisiones por parte del gobierno, por lo que la economía del país estaba por los suelos. Entonces España empezó a pensar nuevamente en una reconquista hacia México, por lo que entre la madrugada del 20 y 21 de agosto de 1829, España llegó a San Juan de Ulúa en Veracruz, ya que ahí todavía vivían algunos españoles. Pero sin embargo México los pudo sacar con su ejército. Pero España obviamente no se quedó contento por lo que sucedió. Por lo tanto tomó Tampico, encabezados por Isidro Barradas, con la intención de reconquistar la Nueva España. Y es aquí donde entra nuestro héroe Santa Anna, del cual les platicé al principio del programa, el cual pudo derrotar a las fuerzas españolas el 11 de septiembre de 1829, por lo que España, después de tantos años, reconoció a México un país independiente cuando firmaron un tratado de paz y amistad. Con el paso de los años, Santa Anna regresó con un ejército ya consolidado y alianzas en el Congreso, por lo que ganaría la presidencia en 1833, pues era un militar reconocido, el cual era carismático, y pues obviamente gracias a eso le caía bien a toda la gente, sobre todo por su victoria en Tampico, claro. Sin embargo, le dejó su cargo como presidente al vicepresidente Gómez Farías, el cual fortaleció las finanzas públicas, emprendió proyectos de educación, economía y sobre todo quiso eliminar el poder de la iglesia, pero obviamente esto al clero no le pareció, por lo que lo exilian y Santa Anna sigue con el mandato. Esto demostró el fracaso total del federalismo, que era un gobierno nuevo, por lo que la República Mexicana se convirtió centralista otra vez en 1835, el cual eliminó el cargo de presidente y extendió el cargo de presidente a 8 años. Cabe aclarar que Santa Anna gobernó al menos 11 veces, se iba y regresaba. Estuvo así aproximadamente 20 años. Si esto hubiera sido de manera continua, solo hubieran sido como 6 años. Regresando con los centralistas, al igual que los federalistas, sacaron su propia constitución en 1836, conocida como Constitución de las 7 Leyes, eliminando la constitución que anteriormente habían creado los federalistas. Esto provocó demasiado disgusto en el pueblo, por lo que ocurrieron rebeliones en Zacatecas, Tabasco, Yucatán y Texas. Santa Anna fue con su ejército para someter las rebeliones, obteniendo una victoria en el Álamo. Sin embargo, en 1836 fracasó y no tuvo de otra más que firmar los tratados de Velasco, el cual consistía en la separación e independencia de Texas. Tanta fue la furia del Congreso y los ciudadanos que acabaron con el prestigio y presidencia de Santa Anna. Yucatán también se independizó en 1841. Desviándonos ya un poco del tema del centralismo y federalismo, viene algo sobre nuestro importante Santa Anna. Esto es un tema importante, pero para eso hay que retroceder un poco en el tiempo. Regresando a 1828, hay que aclarar que el vandalismo se desató en el país, por lo que hubo una pastelería francesa en Tacubaya, que sufrió daños y saqueos por parte de soldados mexicanos. El dueño de la pastelería reclamó al gobierno que pagaran los destrozos, pero este no le hizo ningún tipo de caso.
9 años después, en 1837, un embajador francés reclamó el pago de varios comercios franceses, al igual que varios fusilamientos de franceses acusados de piratería en tierras mexicas. Los mexicanos se negaron, por lo que los franceses llegan al puerto de Veracruz y bloquean todos los puertos del Golfo de México. Francia les exigía un pago de 800,000 pesos, el cual se componía por la pastelería, los fusilamientos y además también les cobraban los gastos que ocasionaron su viaje a México. Si esto se les hace conocido, hoy lo conocemos como Primera Intervención Francesa. México se negó a pagar, por lo que los franceses abrieron fuego. México, desesperado, sin saber qué hacer, llama a nuestro querido Antonio López de Santana para que apoyara esta guerra y defendiera a la nación. Él aceptó, por lo que rápidamente viajó a Veracruz. Durante la batalla, Santana recibió un cañonazo y perdió su pierna. La gente lo tomó como un acto de valentía, entonces lo alabaron y lo aplaudieron, por lo que el Congreso lo volvió a poner en la presidencia. La batalla con Francia sinceramente ya estaba casi perdida, no podían hacer nada. Estaban sus rutas comerciales bloqueadas, entonces no podían recibir ningún tipo de ingreso. Por lo que Gran Bretaña se mete a auxiliar a México, negociando con Francia. Entonces México paga y Francia se retira firmando un tratado de paz en 1839, concediendo privilegios comerciales para los franceses. Después de eso, Santa Anna vuelve al poder en 1843, creando otra constitución que sustituye a la de las 7 leyes, e hicieron un proyecto en el que cada estado pudiera organizar sus propios recursos con libertad, como si fueran federalistas. El pueblo vuelve a elegir a Santa Anna como presidente, con la condición de que acatara las leyes dictadas por el Congreso, pero a Santa Anna no le importa y él sigue sin gobernar, por lo que falla su administración y provoca inestabilidad, aumento de impuestos, préstamos con otros países, por lo que la gente se enoja demasiado con Santa Anna, y Santa Anna llega al punto de irse al exilio a Cuba en 1844. Mientras él estaba en Cuba, en México estaba ocurriendo la invasión estadounidense. Daría más detalles de esta, pero nos estamos quedando sin tiempo en el programa. México, al igual que en la primera intervención francesa, llama a Santa Anna para que les ayude en 1846, pero los estados no lo apoyaron, por lo que Santa Anna estaba solo y con un ejército desigual. En este suceso aparecieron los Niños Héroes. Estados Unidos izó la bandera estadounidense en el Palacio de Gobierno, por lo que México no tuvo salida, y cedió algunos territorios por medio de un tratado llamado Guadalupe Hidalgo. En 1847, Santa Anna fue culpado de perder la guerra y nuevamente fue condenado al exilio, por lo que ahora se va a Colombia. Entonces, aquí surge el nacionalismo, el cual lo que busca es orden, seguridad y progreso. Se establecen ahora dos tipos de partidos, el conservador, liderado por Lucas Alamán, que si recuerdan bien también era el líder de los centralistas, y el liberal, encabezado por José Luis Mora. Por lo que los conservadores llaman por última vez a su Alteza Serenísima Antonio López de Santa Anna, porque cabe aclarar que él fue el que les pidió que le llamaran Alteza Serenísima. Los conservadores vigilarían sus excesos, su mala administración, y todo iba bien hasta que Lucas Alamán, el líder de los centralistas, ahora conservadores, muere. Por lo que surge una dictadura por parte de Santa Anna, otra vez, imponiendo impuestos absurdos. Nadie lo podía controlar, por lo que el país se levantó en armas con una revolución liberal. Por último, Santa Anna pierde la Mesilla entregándosela a Estados Unidos en 1853 con el Tratado de la Mesilla. Y pues amigos, vaya que se alargó el programa del día de hoy, y eso que faltaron algunos temas por explicar, como la intervención de Estados Unidos, cuando surge el nacionalismo, entre otras cosas, como también lo de los niños héroes que les mencioné que también fue en esa época. También obviamente faltaron agregar algunos datos curiosos sobre Santa Anna, pero ¿qué me cuentan? ¿Les pareció interesante el programa? En mi opinión es un tema bastante interesante e importante, además de que abarca hechos históricos como la segunda intervención francesa y la invasión estadounidense. Sin duda, uno de mis temas favoritos. Espero les haya gustado al igual que a mí. Me despido amigos, hasta el siguiente episodio de Narrando la Historia, el miércoles a las 3 de la tarde. It's wrong, feels right. I couldn't leave it even if I tried.
Narrando la historia, su programa favorito acerca de la historia de México, en la estación 77.13 FM, transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones en Atizapán de Zaragoza.